Bienvenidos a todas y todos a esta conversa antropourbana del mes de diciembre de 2023. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales para este cierre de nuestras actividades del año. Vamos a tener la participación de Lina María Zuluaga Giraldo. Ella es arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un magíster en Hábitat y un magíster en Educación y es doctora en Estudios Territoriales por la Universidad de Caldas, Colombia. Además, actualmente es profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia con sede en Manizales. Ella va a presentar un trabajo con base en un artículo. La conversa se titula Producción desigual del espacio urbano y el derecho a la vida urbana. Y nos va a acompañar como comentarista nuestro colega miembro de la red antropourbana, que es Camilo Lozano Rivera. Él es antropólogo de la Universidad de Caldas, con magíster en psicología cognitiva y aprendizaje por Flaxo, Argentina, y doctor en estudios territoriales por la Universidad de Caldas, Colombia. Actualmente Camilo es profesor e investigador de la Universidad Católica de Manizales. Como ustedes saben, pues nosotros hacemos más o menos cada mes estas conversas antropurbanas. Les agradecemos a todos silenciar los micrófonos mientras se realiza la presentación. Pueden tener sus cámaras abiertas, pueden ir registrando también sus preguntas o comentarios a través del chat. De todas maneras, más adelante, después de que tengamos la primera parte de conversa entre Lina y Camilo, posteriormente daremos la posibilidad de abrir los micrófonos para que ustedes puedan hacer sus preguntas de viva voz. Nos parece que así es mucho más agradable, digamos, este diálogo a través de estas conversas. Entonces queremos darles la bienvenida desde la red antropourbana a Lina María y a Camilo y sin más preámbulos, pues les damos la palabra. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos, muchas gracias a la red por la invitación, a todos los que están presentes, a Camilo, por supuesto. Muchas gracias también por aceptar la invitación de acompañarme. Y pues bueno, ya no sé si empezamos, Camilo, o tú haces la presentación, una Sí, presentación. me parece bien. También quiero primero dar las gracias por la invitación y por permitirme estar en este rol hoy, acompañando en esta conversación la exposición de Lina. Yo propongo que escuchemos los elementos que Lina preparó para la exposición y con base en ellos tengamos un diálogo y la posterior apertura de preguntas, ¿no? En esa dinámica creo que Listo, podemos proceder. Vale, entonces voy perfecto, a abrir, Camilo. Lina, tu Por presentación. favor. Sí, muchas gracias. Si quieres vas iniciando, yo la... Bueno, perfecto. Iniciamos pues entonces. Bueno, este trabajo entonces, como lo vieron en la invitación, es un artículo publicado recientemente en la revista de arte de la universidad y está enmarcado dentro de el trabajo de tesis doctoral que desarrollé en los estudios territoriales. Lleva por título entonces La producción desigual del espacio urbano. Como ya podemos ver aquí en la presentación, Claudia, si la puedes poner en presentación completa, sería mejor si se puede. Ya está en presentación completa. Ah, bueno,
no la veo completa, pero bueno, está bien, ¿Ustedes no así la ven está. completa? Veo las diapositivas a mano izquierda, pero no hay problema. Podemos Espérate, porque aquí iniciar. la veo En- completa. bueno, ¿Y la ves entonces, completa? sí, sí, ya, así está bien. Muchas gracias. Espérate que se me... Em, Lleva por título La producción desigual del espacio urbano y el derecho a la vida urbana. Siguiente, Claudia, por favor. Siguiente. No pasó la siguiente diapositiva, pero bueno, No, espérate, no. porque es que no sé por qué no me deja. A ver qué pasa con esto. Ya. Bueno, esa no es. No, no, ya Seguro, sé que no, se adelantó. Lo que pasa es que estoy sí, seguro tratando le de... diste varios. es que no me dejaba. Espérame, voy a tratar de retrocederla acá. Ahí. Ahí estás viendo ya mi pantalla. Pero no la. Si quieres, la ponemos en la cuarta diapositiva. No. Estoy viendo la sexta. La cuarta, no. No, porque yo no, yo ya estoy en la, según yo, estoy en la cuarta. Ah, bueno, listo, ahí en la, Pero, eso, a ahí, ver, dejémosla allí entonces. Bueno, primero voy a hacer una introducción entonces al tema en el marco, pues, como de qué se desarrolla o el enfoque que se le da entonces a este trabajo. Y es que, digamos que en esos procesos de urbanización que se dieron en los países latinoamericanos, por supuesto en Colombia, y hago aquí la aclaración que este trabajo está enfocado a la ciudad de Manizales, es el caso de estudio, la ciudad de Manizales, entonces, pues que en esos procesos de urbanización se dan unas estrategias de planificación con esa concepción funcionalista, digamos, un saber que desde el movimiento moderno de la arquitectura y el urbanismo lleva, digamos, a la zonificación de la ciudad para hacer como la eficiencia de unas actividades. Entonces el residir, el circular, sí, el recrearse, digamos que se generó el famoso zoning, generó unos procesos de planificación en y que se, digamos, se incorporaron en esos procesos de planificación de nuestras ciudades, por la expansión que se estaba dando en ellas. Por supuesto que esta organización del espacio también se da en función de unas actividades económicas y de productividad. ¿Mm? Este plano que vemos a mano izquierda, entonces es uno, pues uno de los ejemplos, eh, digamos, de cómo ese saber técnico empieza a sustentar el discurso justificando un modelo de organización que se transforma el que transforma eso urbano en espacio productivo, digamos ligado a esa función de las actividades económicas y productivas, pero que también el mismo se transforma, el mismo espacio se transforma en, digamos, se mercantiliza en un producto que se compra y se vende. Este, como les decía, es el plano propuesto por Le Corbusier para Bogotá. Digamos, no se llevó a cabo, pero se tuvieron en cuenta después para unos procesos de planificación, diga, aspectos que propone Le Corbusier, entonces, dentro de, o como plano para la ciudad de Bogotá. En estas condiciones, digamos, esto se convierte en una política que predominó, en una política urbana, estas formas de planificación se convirtió en una política urbana que predominó desde mediados del siglo XX.
por supuesto, en las ciudades latinoamericanas y, como digo, en las ciudades colombianas. Sin embargo, digamos que también estas formas de planificación generan unas contradicciones. Si bien, digamos, se mejoran las condiciones en la calidad de vida que incluso ya vienen, ¿cierto?, de esos procesos de higienización de las ciudades desde comienzos del siglo XX. En esos procesos de higienización, por supuesto, se hacen unas obras de infraestructura que además van acompañados con unas mejoras, digamos, en el ornato de las ciudades, que mejoran la calidad de vida, pero digamos que empiezan a convertirse en un instrumento de poder desde comienzos del siglo para los nuevos estados nacientes después de sus independencias, pero también para las nuevas élites, porque digamos que quienes tienen acceso a esas mejoras dentro de la ciudad van a ser unos grupos reducidos y sobre todo, digamos, unas élites en función de esa mercantilización del espacio. Ya desde comienzos de siglo se está presentando con esos procesos de higienización, pero que con la aplicación de estos postulados de esta concepción funcionalista en unos procesos de planificación se exacerban. Entonces el espacio, como ya, pues adquiere también ese valor de cara al mercado. En esas contradicciones sí se produce un mejoramiento de la calidad de vida, por supuesto, pero también cuando, digamos, se tiene acceso a esas mejoras a unos grupos específicos, pues se van a empezar a producir unas desigualdades frente a otros que no van a tener o la capacidad de acceso o, digamos, el poder político para acceder a ello. Lo que genera, por supuesto, tensiones sociales y políticas. Bueno, al siguiente, por favor, estaba ayudando aquí, enter, pensando. Claudia, siguiente. Listo. Bueno, digamos que este enfoque en el proceso de producción de la ciudad y sus relaciones con el capital. Esto lo propone Ana Fanny Carlos y dice que esos patrones tienen que ver con unas condiciones económicas porque hay unas prácticas de acumulación, por supuesto, en relación con el capital, tiene unas prácticas de acumulación y esto se va a ver reflejado en el espacio urbano, que el espacio se convierte en, digamos, o se mercantiliza y lleva también a esas prácticas de acumulación. Hay también unos patrones o un enfoque político y es, primero, la dominación del espacio por parte del Estado, digamos, desde esos procesos de higienización de la ciudad que ya se estaban dando, que después van a estar involucrados otros actores, como lo veremos a medida que se van presentando estos procesos de planificación. Y que llevan, por supuesto, a, como ya lo he mencionado, como a estas obras que el mismo Estado empieza a generar, o esas normativas o esas políticas que el mismo Estado empieza a generar, van a permitir una renta del suelo porque va a haber una valorización, ¿cierto? Entre mejor las condiciones, pues mayor el valor del suelo. Y también va a tener un enfoque social que tiene que ver cómo se da la reproducción de la vida humana en la cotidianidad, pues, esas prácticas cotidianas en relación también con el capital. Siguiente, Claudia, gracias. Por supuesto, entonces, que en el espacio urbano, como en muchos otros aspectos, pero lo que nos convoca en el espacio urbano, se va a priorizar el lucro y la rentabilidad económica. Empieza a priorizarse eso, la rentabilidad. Y por supuesto, esto genera unas desigualdades con respecto a unas poblaciones que no tienen los recursos para acceder a
haciendo el caso de estudio es Manizales. ¿Cómo en Manizales? Manizales se desarrolló en el filo de la montaña, es una ciudad de ladera en el centro occidente colombiano, en la cordillera de los Andes está localizada y se desarrolló o se empezó a desarrollar por todo el filo de la ladera. Luego la expansión se da, ¿cierto? Descendiendo esas laderas. Y una de las zonas, esta, son las laderas del sur. Esta fotografía es de las laderas del sur, que históricamente ha estado poblada, digamos, ha tenido unos procesos de poblamiento espontáneo, digamos, coincidiendo con la década del 40, mediados del siglo pasado. Entonces, se ha empezado a dar, o se ha dado siempre históricamente como un poblamiento espontáneo, a pesar de procesos de regulación, pero siempre ha tenido, hasta la actualidad, unos procesos de poblamiento precisamente de una población que no puede acceder a ese mercado del suelo, que es lo que se ha denominado y que se ha estudiado, pues, digamos, en Latinoamérica desde los años 60, los asentamientos informales, y que yo los he denominado para mi trabajo como barrios populares autoconstruidos. ¿Qué es lo que ocurre, cierto? Cuando se da esa mercantilización del espacio, pues quien puede acceder a los lugares de la ciudad, ¿cierto? A determinados lugares de la ciudad, es quien tenga un poder económico para hacerlo. Por lo tanto, la ciudad se vuelve lugar de privación. Entonces, esa población empieza a resolver su privación de otras maneras. Siguiente, por favor, Claudia. Bueno, por supuesto, eso empieza a generar desigualdades, porque quien tiene un poder económico puede, digamos, disfrutar de unos servicios y de una infraestructura en la ciudad. Y quien no, pues está marginado de ellos. Esas desigualdades llevan a lo que Soja ha denominado como injusticias espaciales, que se pueden manifestar, digamos, en las condiciones y los fenómenos que se han presentado, por ejemplo, en procesos de gentrificación, de segregación, de marginalidad. Y esos procesos esos mismos procesos llevan a que surjan, como lo ha denominado Milton Santos, contraespacios. Entonces, hay una visión hegemónica de cómo se debe organizar la ciudad. Quienes no pueden acceder a ellos, pues generan lo que Santos denomina contraespacios, o que no pueden encajar dentro de ellos, o que están marginados, digamos, de esos procesos que se dan desde esa visión hegemónica que ya he explicado. Y esos contraespacios pueden ser así como unas manifestaciones, la gentrificación, marginalidad, segregación, esas manifestaciones de contraespacios dentro de la ciudad pueden ser barrios populares, también los movimientos sociales, se pueden considerar unos tipos de culturas urbanas que se empiezan a generar en la ciudad y que les permite sobrevivir, o sea, en estos contraespacios permiten sobrevivir a esas condiciones adversas. Podríamos decir que allí se localiza la resistencia por la búsqueda de otro mundo posible, ¿cierto? No ese establecido desde esas visiones hegemónicas. Y que, digamos, en este caso, que este ya es pues una aerofotografía de esas laderas del sur, y que yo ya les expliqué que se ha dado un poblamiento espontáneo a lo largo del tiempo en Manizales, pues por supuesto, como lo podemos ver aquí, todos estos polígonos amarillos, esas líneas amarillas, determinan la subdivisión predial, es decir, aquellos
predios que tienen un título de propiedad jurídico que le corresponden a alguien, ¿sí? Bueno, mientras que aquí en estas zonas de las laderas, entonces podemos ver, por supuesto, esto es un suelo del municipio, es un suelo de protección, entonces se empiezan a instalar de forma espontánea una población. Incluso aunque aquí hay unos títulos de propiedad considerables que también son del municipio, pues entonces empiezan a aparecer, eh, digamos, estas construcciones. Por tanto, se empiezan a dar como lo que yo he denominado, basado en Albán, unas prácticas de reexistencia, digamos, en esos contraespacios, en esas, digamos, unas prácticas que les permiten sobrevivir, ¿no? O a esa exclusión o a esa marginalidad, ¿no? Les permiten sobrevivir y que llevan a formas de hacer, saber y sentir diferentes. Por supuesto, con toda la precariedad que esto puede llevar, ¿no? Pero que son manifestaciones que se empiezan a dar, digamos, y que incluso ellas mismas se vuelven como una denuncia a esas desigualdades que empiezan a generarse, pues por toda la precariedad que ellas pueden tener, pero que finalmente son prácticas que emprende esa misma población para poder sobrevivir a esos modos de planificación de la ciudad que los excluyen. Siguiente. Bueno, no me voy a detener aquí en la metodología utilizada, podemos seguir, Claudia. Digamos que allí se hicieron, siguiente, pues, se hicieron, digamos, la interpretación de políticas y normas de los procesos de planificación de la ciudad, la interpretación de unas representaciones del espacio, es decir, de unas cartografías. Y este que me pareció importante es todos esos recorridos guiados por habitantes del lugar, que permitió como leer con los pies, digamos, estas espacialidades y poder como interpretar un poco esas prácticas que denomino de reexistencia, porque permite a esa población sobrevivir a unos modos impuestos o a esas, como ya lo vamos a ver, relaciones saber-poder. Siguiente. ¿Y siguiente? Bueno, sí, allí. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que establezco? Que hay unas relaciones saber-poder en esa planificación urbana. ¿Cómo se establece? ¿Cómo lo establezco? A través de esa genealogía que también establezco de los discursos y políticas tanto locales como nacionales como internacionales y que influyeron en los procesos de ordenamiento de la ciudad de Manizales. Precisamente tomo ese periodo de tiempo y es desde la aplicación de los postulados del movimiento moderno de arquitectura, digamos, hasta la gestión actual de la ciudad con un enfoque empresarial. Ya desde, pues cuando se inician, y aquí lo tengo, desde la década del 40 en Colombia, con la ley 88 de 1947, se establecen los planos reguladores que ya se habían venido dando en Latinoamérica, ¿cierto? Santiago de Chile, en diferentes ciudades de Latinoamérica, esos planos reguladores, y que en Colombia entonces también se establece esa ley. Por eso mostraba yo en la primera diapositiva entonces la propuesta que hace Le Corbusier para la ciudad de Bogotá. Aquí en Manizales incluso estuvo el urbanista Karl Brunner. No hizo un plano regulador, pero digamos que sí sentó digamos, unos aspectos para la ciudad. Digamos que estableció algunos lineamientos como para la ciudad, y algunos de esos pues se tuvieron en cuenta.
Y en Manizales, pues entonces también se inicia el proceso, aunque no se desarrolla el plano regulador, pero sí pues el Consejo establece que se levante el plano regulador de la ciudad. Por eso lo que les decía, la visita del urbanista Karl Brunner, pues no se llevó no se desarrolló, ¿cierto? En representación espacial, pues no se desarrolló como tal ese plano, pero sí se tuvieron en cuenta aspectos que ya se estaban dando, y es precisamente en otras ciudades, y es precisamente lo que hablaba al comienzo desde esa concepción funcionalista del espacio, ¿cierto? Esos postulados del movimiento moderno. Manizales, entonces, este es su centro histórico y, como ven, empieza a desarrollarse por todo el filo de la ladera hacia el oriente. Y también empieza a desarrollarse, como lo veíamos también en imágenes anteriores, sobre esas laderas, norte y sur. Esta es la que veíamos, las laderas del sur de Manizales, que eran las imágenes que veíamos y que ya desde este periodo estaban en un proceso de poblamiento. Siguiente. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Y lo que se quiere, pues lo que se establece es que el saber se utiliza como una herramienta para sobre ese control. No es que se critique la planificación per se, porque como lo dije anteriormente, pues ellas llevan también a unos mejoramientos o a unas mejoras en la calidad de vida. No es que se critique eso, incluso pues desde el higienismo que se empezó a dar en las ciudades a comienzos de siglo, pues por supuesto hay unas condiciones y se busca el mejoramiento de la calidad de vida, sino que la crítica está dirigida es cómo ese saber se utiliza como instrumento para controlar y transformar el espacio en mercancía, o sea, cómo se ha utilizado, pero ha llevado a esa mercantilización del espacio. Esa es la crítica se dirige a eso, no, por supuesto que no, pues digamos, a la planificación, digamos que tenga unas condiciones adversas. Por supuesto que se debe buscar con ella el mejoramiento de la calidad de vida, pero que lo que se establece y en lo que enfatizo es que esa misma planificación y ese mismo ordenamiento del espacio ha llevado, ¿cierto?, en esas relaciones con el capital, ha llevado a su mercantilización, y en ese proceso pues se ha excluido a una población que no puede tener ese poder económico para acceder a esos procesos. Bueno, entonces en esa genealogía, digamos aquí en Manizales, para la década del 70 y siguiendo estos mismos postulados funcionalistas, se establece el Plan de Desarrollo Urbano de 1970, o conocido como el Plan 70 de Manizales. Este pues establecía también la zonificación de la ciudad, el suelo de expansión, toda esta zona hacia el oriente, que era una expansión para el suelo industrial y también para barrios obreros, ¿sí?, que estaban ligados pues como a esa forma de producción industrial. Una movilidad, unas vías que se establecen para la ciudad, algunas veces existentes, otras entonces como proyecto para la ciudad, alguna de esas vías permitiendo, por supuesto, unir, ¿cierto?, con ese suelo de expansión, pero también permitiendo pues la movilidad. Díganme que si uno está enfocado solo, lo que decía en el comienzo, como en esa relación con la productividad, también permitiendo el flujo de mercancías, ¿no? Bueno, digamos que con esos planes y planos se fortalece la noción de que el Estado debe dirigir y orientar las acciones en el espacio urbano. Y todo esto ligado, como lo he venido diciendo, al paradigma epistemológico de la modernidad. Por tanto, la ordenación del espacio no solo sirve para legitimar el orden espacial, sino también
el orden social y además contribuye a valorizar, ¿cierto?, el suelo urbano. A través de eso también mejoras que se van haciendo en esos procesos de planificación. Entonces, por eso yo digo ahí que el conocimiento o el saber se vuelve un instrumento que es utilizado por el poder, digamos, y que se vuelve ese discurso para no solo el orden, la organización, digamos, y la mejora del espacio para esa planificación en términos físicos, podría decirse, sino que también establece un orden social, de acuerdo al poder adquisitivo, donde se puede localizar una población o no, y otros aspectos, y por supuesto, pues la valorización y con ello el mercado del suelo. A propósito de eso, entonces, de esas relaciones, saber poder y de ese saber utilizado como un instrumento por el poder, en este caso, pues para la valorización del suelo. Yo estoy en este momento leyéndome este libro de Francis Fukuyama, El liberalismo y sus desencantos. Y él también habla algo aquí de cómo ese conocimiento a partir de la ciencia moderna es utilizado por el poder, y voy a leer pues unas líneas, 3 líneas. Dice Francis Fukuyama: la ciencia moderna, dicho de otro modo, estaba muy relacionada con el poder, simbolizado tal vez en su máxima expresión en la nube de hongo provocada por la explosión de Hiroshima en agosto de 1945. Y continúa más adelante diciendo entonces: el poder moderno se ejercía de una manera más sutil, diseñaba las instituciones y el lenguaje utilizado para regular la vida social y referirse a ella. Es decir, no hay solo una regulación, digamos, espacial, sino también de orden social. Bueno, siguiente. Luego viene, ya en las décadas del 80 al 90, pues como esa instalación de las políticas neoliberales en nuestro país. Digamos que con esas políticas, como lo han denominado Ribeiro y Dos Santos, se da se afianza ese mercantilismo urbano. Y aquí hay algo importante: en este periodo se establecen, pues por supuesto ya se habían dado entonces la reforma urbana en nuestro país con la Ley 9 de 1989, que establecía pues como, digamos, se vuelve como un hito urbanístico dentro de nuestro país, la forma de organización de nuestras ciudades, ¿sí? Pero que con la Constitución de 1991, la nueva Constitución en nuestro país, permite entonces, a partir de esta ley novena, que se dé esa ley 388 que tiene que ver con los planes de ordenamiento territorial, que va, digamos, a sustentarse. La normatividad urbanística se convierte en un proceso jurídico administrativo que empieza a regular las relaciones entre propietarios, productores, promotores inmobiliarios y el Estado. Por supuesto, esto, digámoslo, desde la planificación urbana, y eso trasciende otros aspectos políticos y económicos en nuestro país. Específicamente en las laderas del sur, en la década del 80, se da un proceso de regulación. Entonces ahí, por eso es que se ven en esas imágenes que mostraba anteriormente, ya hay unos títulos de propiedad que se les adjudica a una población, pero que sin embargo sigue ese proceso de poblamiento de manera espontánea. Siguiente. Digamos, en esa genealogía, entonces, viene ya todo lo que se ha sucedido en el siglo XXI, y básicamente todo este periodo ha sido regulado por esos planes de ordenamiento territorial, ¿cierto? En Manizales, aquí con sus diferentes modificaciones y nuevas adopciones, pues nuevas formulaciones de esos planes de ordenamiento territorial, que ha llevado a que se dé una mayor fragmentación y segregación del espacio.
esas políticas y esa normativa urbana. Hay una mayor fragmentación. Esta es la zona que les mostré en el plano del Plan 70 de Manizales. Es el suelo de expansión. Este es el barrio obrero, uno de los barrios obreros que se produjo, pues digamos que se llama La Enea, y dentro de esto se ha dado un suelo de expansión, una serie, ¿cierto?, de condominios que llevan, digamos, a esa mayor fragmentación de la ciudad. Es decir, aquí se tiene un control de quién puede o quién no puede. Entonces son esos condominios, todos estos que están en colores, es mostrando como esa fragmentación que se da, quién puede o quién no puede acceder a esos lugares, pero además es cómo esta población puede pagar por tener, digamos, esas condiciones de ciudad que otros no podrían tener, o esos, digamos, esos espacios dentro de la ciudad. Entonces están sus espacios de recreación, de ocio, vías, ¿cierto?, que ellos mismos pueden pagar por tenerlas en unas buenas condiciones. Siguiente. Bueno. Se dan entonces, digamos, en todo este proceso, desde la aplicación, ¿cierto?, en los procesos de planificación, desde la concepción funcionalista de ese paradigma del movimiento moderno que se utiliza para la planificación de la ciudad, digamos que se siguen reproduciendo esas formas que desde en la década del 30 se empiezan a dar en las laderas del sur, ¿cierto?, con como unos contraespacios que decía yo, que los denomina Milton Santos, en oposición a esas visiones hegemónicas. Y que, pues, yo las he denominado como unas espacialidades de reexistencia. Donde se dan unas prácticas, las acciones llevadas a cabo por estos grupos que habitan en este caso, son una respuesta para poder existir en la ciudad y sobrevivir en ella, ya lo había mencionado. Por tanto, digamos que aquí se cambian esas prioridades impuestas por el saber poder, que ya mencioné pues en las diapositivas pasadas. Estos grupos, por supuesto, al estar en situación de precariedad, se ven obligados a buscar unas soluciones a sus necesidades a través de unas prácticas que les permiten protegerse, readaptarse, sobrevivir en la ciudad y también oponerse a esos ejercicios de poder. Entonces, esas prácticas pues están, digamos que se trata de crear espacios para la existencia de esos grupos que están excluidos de unas condiciones de la ciudad. Entonces, no se tiene, digamos, aquí hay unas de estas prácticas, pues no se tiene un título jurídico. Lo veíamos en el mapa anterior cuando les mostraba la subdivisión predial, ¿cierto? Pero sí les pertenece, o sea, ellos allí se localizan y empiezan a apropiarse de esa, podemos hablar de ese suelo, de esa tierra, aunque no tengan un título jurídico. Por supuesto, aclaro, con todas las precariedades que puedan existir y que puedan tener, ¿cierto? Incluso se da otro tipo de comercialización, o sea, ellos tienen otro tipo, sí se da un mercado, sí, o sea, el que se vende y se compra, pero con otro tipo de comercialización. Allí no está la escritura o el título de propiedad jurídico, sino que ellos trabajan, digamos, se dan unos negocios a palabra, la palabra, o unas cartas de compraventa, por ejemplo. Son como, digamos, esas formas que se utilizan. Las construcciones, por supuesto, como vemos aquí, pues son construcciones que se dan de manera espontánea, ¿sí? Y que se conciben no desde un saber técnico. Entonces, allí no participa un arquitecto, un ingeniero, bueno, etcétera, no un saber técnico, sino que esas construcciones se dan desde los saberes y conocimientos populares.
pero que aquí también, y hago énfasis, y por eso se hablan de prácticas de reexistencia, también presentan una estructura razonada. El otro es un saber técnico, pero no quiere decir que este no tenga una estructura razonada, por supuesto que también la tiene, ¿no? Que es un conocimiento popular. Bueno, y por eso se dice que es, pues, otras maneras de producirla, diferentes, aclaro, con la precariedad que se pueda tener. Se dan, digamos, estas formas como va creciendo, es a través de una también subdivisión espontánea, de acuerdo con sus necesidades. Aquí no hay una demarcación, ¿cierto?, preestablecida, sino que se va dando de acuerdo con sus necesidades, se va acondicionando entonces la morfología urbana a sus necesidades, que se va dando de una manera laberíntica, como lo podemos pues ver en estas imágenes. Y que genera, esas maneras laberínticas es como que va generando ocultamientos. Y en esos ocultamientos, por supuesto, se pueden dar unas regulaciones internas de todo tipo. De todo tipo, bueno. Y que, como les he venido diciendo, estas laderas siempre han tenido un proceso de poblamiento, históricamente. En la actualidad también se ve, a pesar de los procesos de regulación, de titulación, de traslado incluso, y estas laderas vuelven a poblarse de esa misma manera. Siguiente. Yo he denominado esto como estas acciones como unas prácticas de reexistencia, que también se convierten en una apuesta política, por supuesto. Ellos, o sea, esta población, digamos, sabe que en esos procesos pueden llegar a tener una titularidad, o pueden ser reubicados y entonces tener un título de propiedad allí, pues, en otros lugares o allí mismo. Y con toda la organización, bueno, el movimiento vecinal que se puede generar, pues también se convierten en estrategias que implican ejercicios de poder. Y especifican, y pues también, por supuesto, en esa oposición a esas formas establecidas y a esa visión hegemónica de ordenación del espacio. Digamos que esas prácticas permiten dignificar la vida, dignificar la vida y reinventarla para permanecer transformándose. Esto pues basado en Albán. Y podríamos decir, como lo dice Albán, esta población es como que se pregunta qué nos vamos a inventar hoy para seguir viviendo, en este caso en la ciudad. Y aunque se pueda especular que esto es una fantasía, yo lo había observado Lefebvre, no hay más, hoy más que nunca, no hay ideas sin utopías. Siguiente. Bueno, las espacialidades de reexistencia son en sí mismas, digamos, esos movimientos, son en sí como esos contraespacios, o son esos movimientos contrahegemónicos de contestación donde se presentan luchas diarias por el reclamo a un lugar en la ciudad. Esto lo que lleva pues es a repensar la ciudad más allá de la producción de las relaciones de propiedad y producción. Hay unas luchas diarias de esta población que devienen en unas luchas por existir. Y que también entonces la ciudad se crea y se realiza en otro nivel. Esto en nuestros países, por supuesto, ¿cierto? Por las condiciones. Que animado por la espontaneidad. Que además estos mismos espacios se convierten en una denuncia, ellos mismos de por sí, se convierten en una denuncia a las desigualdades, por supuesto por la precariedad que pueden empezar a tener estas espacialidades. Por eso, con Lefebvre y Ana Fanny Carlos, se considera que el derecho a la vida urbana se asocia a un derecho a la diferencia, formal y jurídica,
y con el derecho a la apropiación que guarda el sentido del lugar. Con ese derecho formal y jurídico, es decir, es un derecho tradicional como forma de derecho a la existencia, que se contrapone al derecho a la propiedad como contrato formal del derecho jurídico. Bueno, y ya pues para concluir, voy a permitirme leer estas dos conclusiones. Bueno, digamos, el espacio urbano es producido y apropiado por diferentes actores con diferentes prácticas e intereses que conllevan a tensiones políticas. Bajo las lógicas del capital, como lo vimos inicialmente, se dan espacialidades que afianzan la propiedad bajo la forma jurídica contractual y señalan la segregación promovida por la mercantilización del espacio, a través de unas prácticas que se vuelven la visión hegemónica de producir la ciudad, como lo vimos. Mientras que las prácticas que hacen emerger las espacialidades de reexistencia se contraponen a esa visión hegemónica a través de maneras de hacer y saber que devienen en formas diferentes de ser y estar en la ciudad, razón por la cual estas prácticas se consideran en unas estrategias de reexistencia porque les permiten sobrevivir a esas adversidades que la misma forma de producir la ciudad, digamos desde la lógica del capital, ha generado. Estas estrategias de reexistencia se convierten en luchas por la conquista de la vida urbana, por la reapropiación de lo urbano como una alternativa a su exclusión, que lleva a la creación de espacialidades que, como lo vimos en las laderas del sur, se vuelven ellas mismas una denuncia a las desigualdades e injusticias y un reclamo por el derecho a la ciudad. Siguiente, Claudia, y ya con esto pues terminamos. En esas relaciones, la relación saber-poder que organiza el espacio al convertirse en la visión hegemónica, considera lo inexacto, lo espontáneo, lo desordenado, como un sacrilegio que se paga a costos sociales elevados, puesto que se estigmatiza y menosprecia otras formas que faltan a la norma, otras formas diferentes, en este caso de producir su ciudad. En este orden de ideas, la ciudad actual se convierte en un territorio de disputas por el reconocimiento de la identidad de los lugares y las apuestas políticas que apuntan a reivindicar la población que históricamente ha sido estigmatizada y menospreciada, como la de las espacialidades de reexistencia. Y con eso pues termino. Muchas gracias. Allá abajo está la bibliografía utilizada para este artículo, que también pues lo pueden encontrar en el texto. Ya tienen el link si les interesa entonces profundizar y leerlo. Muchas gracias, Bueno, Lina. muchas gracias, Alina. Así, Camilo, adelante. Vale, gracias. Bueno, yo quisiera, sin extenderme demasiado, hacer un comentario de todas maneras puntual sobre algunos de los aspectos que trata Lina y de paso pues hacerte alguna pregunta. Creo que del análisis que se presenta queda claro que hay de fondo un problema distribucional, digamos, de la distribución de los beneficios urbanos, por decirlo así, en la población. Esa distribución efectivamente no coincide con la normalidad estadística a la que normalmente estamos también a veces acostumbrados en ciencias humanas como modelo por defecto para analizar los problemas de distribución. En este caso, evidentemente, la distribución de los beneficios urbanos no está distribuida, valga la redundancia, uniformemente en una población, sino que hay unas concentraciones de los beneficios que se ven claramente espacializados y que producen al menos dos intuiciones. La primera, que esa localización de los recursos que se refleja en cómo está distribuido los beneficios urbanos, de algún modo eso refleja cómo están localizados los recursos de inversión pública. Por ejemplo, dónde, en qué puntos o espacios o áreas de la ciudad se hace una inversión más fuerte en infraestructura. ¿Y qué relación existe entre los grupos geográficos de esas áreas y, por ejemplo, los grupos de electores de los políticos que toman la decisión de dónde localizar los recursos? Entonces, casi siempre, bueno, o no sé si casi siempre, pero varios análisis de ciudad latinoamericana coinciden en que la localización geográfica de los recursos, por ejemplo, para infraestructura urbana,
muchas veces terminan beneficiando las áreas geográficas donde viven los grupos, digamos, que tienen mayor fuerza electoral respecto de quién gobierna. Entonces hay una enorme producción de valor político, es a lo que quiero llegar con esa forma de distribuir los recursos de modo desigual. Se produce y se reproduce como un capital político, pero hay una escasez de producción de valor social. Es decir, en términos sociales no se produce un valor generalizado, pero en términos políticos se refuerzan capitales y se producen nuevos valores que de alguna manera pues terminan definiendo el panorama no solamente electoral, sino también, digamos, de la gestión y la administración propia de los recursos urbanos. Entonces, creo que tu trabajo es una buena introducción para comenzar a reevaluar el valor espacial, ¿no? Es decir, cómo la mercantilización del espacio afecta la percepción del valor del espacio por parte de distintos grupos. En un sentido económico, por supuesto, digamos los beneficios financieros que puede producir, por ejemplo, mediante la renta, un espacio, pero también en términos culturales, sociales y ambientales, ¿no? Que también hay unos efectos en esas dimensiones. Entonces, reevaluar el valor de un espacio tomando en cuenta el cruce de esas dimensiones tal vez resulte ser un ejercicio importante, más allá, digamos, de la definición de dónde están más localizados o más concentrados los beneficios urbanos en el área de una ciudad. En segundo lugar, que me parece que tu trabajo enfoca la equidad y el acceso también a los espacios, em, definiendo críticamente que la mercantilización del espacio limita accesos y de algún modo también experiencias de calidad para las comunidades que tienen menos privilegios. Entonces, eso en Manizales se ve claramente, me parece, por el hecho de cómo está distribuida la malla de transporte, ¿no? Es decir, en dónde, cómo está distribuida la red de rutas del servicio público, ¿no? ¿Cuáles son en ese sentido los barrios mejor conectados a la red de transporte público? ¿Cuáles son los barrios o comunas menos conectados? La relación que tiene eso con los espacios verdes, el entretenimiento, la demografía, porque las comunas se comportan distinto demográficamente. Hay unas donde hay más niños y niñas que en otras, por ejemplo. Entonces, hay toda esa reorganización, digamos, de los recursos, creo que se ve bien iluminada por la crítica respecto de la mercantilización y cómo es necesario para ello reorientar políticas urbanísticas con un enfoque un poco más inclusivo, ¿no? Que trascienda también la idea de la ciudadanía como una población homogénea, em, y más bien se piense en la tipología de las necesidades, ¿no? De una población y cómo los espacios urbanos pueden responder a esas necesidades efectivamente existentes. En tercer lugar, pienso que hay un elemento clave que no mencionas demasiado en el artículo porque no se puede tratar todo en un mismo artículo, pero es la valorización del espacio público. En un sentido general, digamos, conceptual, el espacio público, la valorización del espacio público en términos de bien común, que tiene que protegerse, valorarse, y que, digamos, esta valoración no depende de su potencial de mercado. Pero por otro lado está la valorización del espacio en términos de producción de beneficios financieros, ¿no? Que es cuando el criterio económico o economicista, diríamos, se superpone a los criterios de valoración de tipo social o del espacio público como bien común. Entonces, ese énfasis entiendo que el modelo de gestión empresarial del suelo urbano que señalas desde el Plan 70 con el POT de Manizales, etcétera, es como una consolidación de dar prioridad al interés económico sobre el espacio que al interés del espacio como bien común. En cuarto lugar, pues un tema, digamos, muy en boga que es el de la sostenibilidad, que afecta a la planificación urbana debido a que, además de generar resiliencia, que no sé si es bueno que la planificación urbana genere resiliencia, yo diría que no es tan bueno. Más bien pensar en unos criterios de sostenibilidad, por ejemplo, en términos de las decisiones urbanísticas y de cómo se pueden integrar prácticas de planificación más sostenibles y también la promoción de la diversidad, porque creo que en ciudades, por ejemplo, como Manizales, que es una ciudad en la que yo también estoy actualmente, eh,
No hay una, a pesar de que hay en algunos discursos políticos que apelan a la diferencia o estas cuestiones, no hay efectivamente una promoción políticamente organizada de la diversidad local, por ejemplo, o de las manifestaciones de diversidad. En todo sentido, biodiversidad, diversidad también en términos de las prácticas humanas. Entonces, creo que contrarrestar los efectos negativos de la mercantilización implica pensar en una proyección sostenible, ¿no? Con base también en la diversidad efectivamente existente en la población y en las condiciones ecológicas y medioambientales de la ciudad. Y por último, otro asunto que creo que puede terminar de cerrar un análisis como el que propones es el de la participación ciudadana. Porque un aspecto bastante bien analizado en múltiples lugares es que los proyectos o los adelantos en inversión de infraestructura y equipamientos urbanos, cuando se hacen sin consultar a las poblaciones que van a terminar afectadas por esos equipamientos y por esas infraestructuras, generalmente las cosas salen mal porque no son proyectos que logren producir valor social. Entonces la participación ciudadana debe en ese sentido ser fomentada porque debería existir un modo más eficaz tal vez, debería no, podría o sería interesante si existiera un modo o un conjunto de procesos mejor articulado que permitiera que las poblaciones participaran en la toma de decisiones urbanas, ¿no? Que es algo que tiene efectos en todas partes, ¿no? A largo y a mediano plazo también. Eso lo vemos claramente en las renovaciones urbanas, cuando la planificación, digamos, se hace de manera inconsulta con las poblaciones y luego se generan un montón de tensiones y de dramas de orden social. En ese sentido, tal vez un énfasis en lo democrático y lo participativo también pueda servir para hacerle frente a los efectos que tiene la mercantilización del suelo y del espacio público, y eventualmente considerar que el desarrollo urbano esté más alineado con los deseos y necesidades de base comunitaria que con la resolución de intereses pues, en otros niveles de la vida social. Y con base en esto, que es lo que tenía por decir, me gustaría pues hacerte dos preguntas. En alguna parte muy clarificadora del artículo, y también lo mencionaste en tu exposición hace un momento, decías que el abordaje que presentas no tenía la pretensión de cuestionar que el espacio se ordene, ¿no? Es decir, como el espacio debe ordenarse. El problema no es ese, el problema es la función que desempeña la mercantilización del espacio en esa organización, ¿no? El lío es la mercantilización más que el ordenamiento, ¿no? En tu propuesta. Ahora, en ese sentido, la, los criterios de ordenamiento, si no están regidos por criterios mercantiles, ¿por qué clase de criterios planteas que deberían estar orientados, ¿no? En principio, porque los criterios de mercado seguramente estarán presentes. Entiendo que el asunto es restarles un poco de prioridad. Sí, por Y por supuesto. otra parte, en el uso que haces del concepto de contraespacios de Milton Santos, me resultó inevitable pensar las siguientes dos cuestiones. La relación probablemente de cercanía que tenga con un par de conceptos tal vez más conocidos en estudios urbanos un poquito trillados, como el de heterotopía, por ejemplo, Heterotopía, sí. de no lugar, ¿no? Que fue un pequeño vuelo antropológico que no sé si llegó a algún lugar, por ahí no, es un no lugar, pero que de algún modo adquirió una cierta relevancia en Sí. el campo de los estudios urbanos, tal vez más que dentro de la misma antropología. Y de esos conceptos, el de contraespacios y estos otros dos, me parece que son también invitaciones a considerar que hay aspectos de la realidad que están en interacción contrastante. Son conceptos que de algún modo me parece que aluden a una concepción dialéctica de la relación de los Ujú. humanos con el espacio, una relación en una permanente contradicción creativa, por decirlo así, que de algún modo, pues, no sé, y esta es la pregunta, ¿cómo ves la interacción de eso, de los contraespacios o de este tipo de concepciones que albergan la contradicción para comprender la vinculación de la gente con el espacio?
cómo se relacionan o qué vínculo tienen puede ser problemático con la presunta homogeneización del espacio que se da por vía de su comercialización. El hecho de que, digamos, los espacios comienzan a parecerse y empiezan a ser iguales en todas partes. Yo siempre utilizo el mismo ejemplo, pero es el caso de Subway, por ejemplo, o McDonald's, que en cualquier lugar del mundo uno entra a esos lugares y son siempre lo mismo, ¿no? Como que son lugares que carecen de lugaridad, no tienen subjetividad, por decirlo así. Entonces, como hay un énfasis también a veces analítico en términos de que la globalización genera eso, va como restándole subjetividad y autenticidad a los espacios. ¿Qué vínculo encuentras entre ese proceso posible y los contraespacios, ¿no? Eso cómo interactúa. Em, y por último, en el asunto clave del eje que planteas conceptual entre la relación saber y poder, em, digamos, eh, ese saber a veces es también un saber hacer que está presente en lo que tú denominabas construcciones espontáneas, ¿no? Que no parten de un conocimiento racionalizado, técnico, sino que se van dando orgánicamente un poco en función de suplir necesidades inmediatas. Y hay como otra clase de ciudad que vendría siendo la geométrica, que es la que se planifica, se hace un plano y luego sí se estructura con base en eso. Esas dos cosas están en interacción. Esas dos cosas también pareciera que tienen un vínculo como dialéctico, están ahí haciéndose fuerza la una a la otra, y probablemente no haya un equilibrio. Los contraespacios, ¿qué lugar tienen ahí también en ese vínculo de saber y poder? Porque de algún modo con un saber no especializado la gente también puede construir. Yo creo que esa es una lección también ahí bien Ujú. aprendida, ¿no? Entonces ahí hay un vínculo saber-poder, pero que no alude a convertirse en hegemónico, que tal vez sea la diferencia con respecto al vínculo saber-poder de los planificadores y de quienes toman las decisiones financieras. No sé si mi formulación de las preguntas fue muy clara, pero entonces pues, me gustaría que podamos escucharte. Gracias. Bueno, ¿inicio o alguien tiene levantada la mano? Claudia, inicia con No, esta. iniciemos con las preguntas de Camilo Listo. y luego abriremos los micrófonos para que las personas que quieran hacer sus comentarios o preguntas, pues levanten la mano. Perfecto. Bueno, Adelante. iniciamos. Camilo, bueno, muchas gracias pues por la pues, como por las apreciaciones que haces del trabajo, por las clarificaciones, por las anotaciones puntuales. Em, bueno, de gran valor, por supuesto. Frente a la primera pregunta, por supuesto que hay unos criterios de ordenación, que lo que yo establecí pues es que la crítica se dirige es como a esa mercantilización del espacio. Eh, no es que, digamos, esa condición económica tenga que excluirse, por supuesto que no, debe estar, es parte fundamental, pues, o parte también de los procesos, pero no debe ser lo que se priorice, es decir, no debe priorizarse la ganancia. Y como lo decía al comienzo, digamos, en esos enfoques es como la acumulación del capital, es decir, entre más rentabilidad mejor, sino que pues sea en su justa medida. Por supuesto, eh, puede darse, pero en una justa medida. Lo que pasa es que se lleva ya como a una acumulación exacerbada. Entonces, hay otros aspectos importantísimos, ¿cierto? Tú hablabas, por ejemplo, del espacio público como bien común. eh, en esos procesos de ordenamiento, que incluso en este momento estoy desarrollando unos trabajos sobre espacio público y aludo a eso, pues porque estoy en este momento desarrollando unos trabajos de investigación sobre espacio, o un trabajo de investigación sobre el espacio público. Entonces, bueno, y otros aspectos, tú hablabas de la movilidad, ¿cierto? O de ese servicio de transporte. Entonces, es cómo debe estar en la justa medida. Y voy a poner el ejemplo con el espacio público. Es decir, en esos procesos de urbanización y de ordenamiento y basados en la normativa, pues se establecen unos porcentajes para dejar el espacio público.
Eh, digamos que en como en esos procesos y en esa búsqueda de maximizar el beneficio económico, muchas veces o se cumple a ras, se dejan los peores lugares para esos, como las zonas residuales que realmente no van a tener ese disfrute para el espacio público, porque las mejores zonas se utilizan para poderlas vender bien en un proceso de urbanización o de planificación. Entonces es como todo se debe dar en la justa medida, incluso lo que tú hablabas de, digamos, esa movilidad y el sistema de transporte. ¿Por qué beneficiar a unos, cierto? Porque allí ya está primando ese factor económico sobre otros. Claro, puede ser que económicamente pues sea más rentable, como el transporte hacia ciertas zonas que en otros, pero entonces como todo, pues como en una balanza, en un equilibrio. Digo eso y es eh, eh, que no prime, es decir, y en conclusión es que no prime esa acumulación, porque además es una acumulación, sacar al máximo provecho la rentabilidad, pues que no prime este factor, que también debe ser considerado, pero que no prime, sino que esté como en la justa medida. Todos los demás. Bueno, frente a la segunda pregunta, cuando hablas de los contraespacios, por supuesto, ¿sí? Está ligado a, digamos, de alguna manera las heterotopías. En mi tesis doctoral sí lo abordo, digamos, en este trabajo lo abordo más desde los contraespacios de Milton Santos, pero por supuesto que allí podría hablarse de unas heterotopías, ¿cierto? Y que como yo las denomino, espacialidades de reexistencia, están de alguna manera relacionadas con las heterotopías. Y que, digamos que efectivamente, digamos, ese paradigma moderno, ¿cierto? Y de planificación ligado a ese paradigma moderno, lo que ha llevado es a una homogenización del espacio, ¿cierto? Visto desde esas visiones, porque incluso, digamos, en la construcción arquitectónica, ¿sí? Lo que tú hablabas, sí, en unos productos, ¿cierto? O un mercado de unos productos, pues que se ven en cualquier parte del mundo, pero también, digamos, en la misma arquitectura uno empieza a ver una homogenización, ¿cierto? Entonces, el sello que se replica, digamos, que también puede estar ligado a unas condiciones económicas, es decir, es el mismo pues para agilizar, para que todo sea más rápido, para que sea más rentable, digamos, en el diseño, pero también en la venta, ¿cierto? Ahí hay unas homogenizaciones que, como yo lo decía de alguna manera, son las que incluso son las que están bien vistas, como así debe ser, ¿sí? Así se debe construir la ciudad, o sea, esto es. Pero que hay unas como otras maneras que se le oponen y que están relacionadas precisamente con esos contraespacios, que es un poco más espontáneas, como tú hablabas, que surgen incluso desde ese saber popular, que son también unos saberes, ¿cierto? Lo que tú decías, no solo se construye, ¿cierto? Si lo hace un arquitecto si lo diseña un arquitecto y lo construye un ingeniero, no, es que hay unos saberes populares que también producen esas construcciones. Digamos, incluso en esas laderas, esa adaptación a la ladera, increíblemente, en ese saber popular saben cómo adaptarse a esa ladera, ¿cierto? Saben qué materiales utilizar para adaptarse a esa ladera, que no sea tan pesado para que no genere deslizamiento. Entonces, por ejemplo, la utilización de la guadua. Por supuesto, porque es un material económico abundante en esta región, pero que también se adapta muy bien a la construcción en ladera. Entonces, eso es un saber que va generando, ¿cierto?, otras formas que ya no son hegemónicas,
por supuesto, perdón, ya no son homogenizantes, sino que generan una mayor diversidad, ¿sí? Que son diferentes. Bueno, por último, dentro hay una relación, ese último, y que está vinculado yo creo un poco con el anterior, que hay como un vínculo dialéctico, ¿cierto? Hay una relación entre saber y poder, que era lo que yo decía, ese conocimiento ligado al paradigma moderno, es utilizado por el poder, por supuesto, dentro de ello el poder estatal, para, digamos, generar unas visiones, para poder controlar, para poder, sí, incluso lo que yo les leí de Francis Fukuyama, cómo este conocimiento se utiliza, digamos, sí, precisamente en beneficio de ese poder, en este caso, digamos, en beneficio económico. Vuelvo, insisto, que no es que esté totalmente desligado, sino que, pues, que en su justa medida debe tener, no desbordado. Y que, por supuesto, allí, vuelvo, insisto, en estas o en esos contraespacios, como yo los denomino, pues también hay unos saberes, por supuesto que allí también hay unos saberes, pero que son más unos saberes aplicados para sus necesidades, para, digamos, sus deseos incluso, que para, digamos, un poder económico o político. ¿Sí? Bueno, no sé si respondí tus preguntas, si si pude comprender bien o no las preguntas, Camilo. Sí, muchas gracias. Bueno. Creo que son temas importantes porque llevan despejándose ya un tiempo y me parece que el análisis de este tipo de ciudades específicamente con la morfología y la configuración de una ciudad como Manizales hace un aporte importante para el cuerpo general de estos estudios. Gracias, Camilo. Bueno, queremos entonces invitar a las personas que están conectadas con nosotros para que levanten la mano o abran sus micrófonos y hagan sus preguntas o sus comentarios con relación a este tema. No sé quién quisiera comenzar. Todavía tenemos un buen tiempo para este diálogo. Entonces, si quieren levantar la mano o abrir el micrófono. Rolando, tú tienes abierto. Sí, lo que pasa es que está un poco mala señal y no sé qué tan bien se escuche, Ahí te pero estamos escuchando bien. ok, pero en primer lugar me parece muy interesante la presentación. Eh, Realmente felicito a la expositora por el trabajo que ha hecho y por estas revisión sobre los enfoques críticos del urbanismo y de los procesos de planificación, no tan solo en el caso colombiano, sino me parece que tenemos la misma matriz urbanizadora en toda Latinoamérica, que de alguna manera excluye a gran parte de la población en estos países, ¿no? Me parece interesante, sobre todo que se exponga el caso de Manizales, y en este sentido ya sabemos que hay mucha crítica en este sentido a todos estos enfoques, a toda esta matriz modernizadora, neocolonial, pero en este sentido yo quería preguntarle, cuando habla de los procesos de resistencia,
sí, ella ha detectado organizaciones de base, organizaciones barriales fuertes, en el caso de Manizales, que estén, que tengan un discurso ya, podríamos decir, un poco más construido, un poco más elaborado, o que estén impulsando prácticas que impliquen otras formas de utilización de los espacios urbanos que, que nos permitan de alguna forma mostrar con más fuerza cómo se están generando procesos, ¿no? Tendientes a cuestionar, pero también no solo a cuestionar, sino a construir nuevas formas, tal vez, de uso de los espacios urbanos, porque creo que esto se ha hablado mucho y hay casos que se han documentado, pero siguen siendo casos muy aislados, ¿no? Entonces creo que el aporte tal vez del trabajo de Lina también sería importante como que destacar si hay esto en la ciudad de Manizales, esta presencia de grupos eh, más organizados. Y en este sentido también quería preguntarle, dado que todas las ciudades en realidad tienden a privilegiar a ciertos sectores, ¿no? Eh, la estética misma de la ciudad se relaciona con los gustos de ciertos sectores, tal vez más eh, económicamente más o mejor. Quería preguntarle, bueno, ¿y estos espacios de existencia, quiénes los habitan? A mí, por ejemplo, ahora que estaba escuchando la presentación, me venía la idea a la mente si se trata de población, eh, qué tipo de población, se trata de población indígena. Recientemente leí un artículo sobre los procesos de recuperación, o creo que fue la presentación pasada, de algunas técnicas constructivas, pero no sé si trataba de población indígena, que estaba como invisibilizada de alguna manera en Manizales. Entonces decía, ¿quiénes son estos actores? Pero hoy casualmente pensaba, bueno, y si también podrían ser mujeres que están, como en algunos otros casos, reapropiando el espacio con organizaciones productivas en la ciudad, y eso también sería otra forma, ¿no? Que se está impulsando y que se va a confrontar directamente con toda esta normalización, digamos, mercantilista, ¿no? De toda la ciudad. Entonces, pues esas yo sé que tal vez no planteé como en términos de pregunta, pero sí son como dos aspectos que me llaman mucho la atención del trabajo y que sería bueno retomar en esta conversación. Gracias y felicidades por tu presentación, Lina. Bueno, Gracias, Rolando. Rolando, muchas gracias por las preguntas y las apreciaciones. Entonces, frente a la primera, si existe, o sea, si hay como una organización de los grupos o una organización de la población en esas espacialidades de reexistencia, efectivamente, digamos que esa misma vecindad y las mismas carencias que todos empiezan a tener y que los llevan a agruparse, unirse, ¿cierto? Y a dar luchas, digamos, por un mejoramiento. Efectivamente se dan, ¿cierto? Como esas tipos de, digamos, colectivos o bueno, comunidades organizadas, más de esa manera, para empezar a, pues digamos, a solicitar desde el mejoramiento, por ejemplo, de servicios públicos o la prestación de los mismos servicios públicos. Otra forma que se organizan es, digamos, se están localizando en unos suelos que son de protección, que el mismo municipio en su plan de ordenamiento territorial ha definido como suelos de protección y por supuesto no pueden haber construcciones,
digamos que la misma comunidad se organiza para evitar el desalojo y establecen entonces tutelas por el derecho al techo, por el sí. Incluso hay, no específicamente en esas laderas del sur que yo estudié, pero sí otro sector de Manizales que está sufriendo, o sufriendo no, que se está dando en este momento un poblamiento de esa manera, un poblamiento espontáneo, se llama Samaria, pero es hacia el norte. Digamos que se han unido, ¿cierto?, para evitar el desalojo, ¿sí?, a través incluso de demandas, de derechos de petición, bueno, toda una serie, y hay agrupaciones sindicales que los han orientado, los han ayudado, ¿cierto?, jurídicamente, para que no sean desalojados. Entonces ellos sí se organizan, por supuesto, digamos, dentro de sus mismas necesidades, o sea, la precariedad de muchas de lo que carecen, ellos mismos se organizan para poder tener, ¿cierto?, y suplir esas faltas, incluso que no sean desalojados ni que sean expulsados de esos lugares, sino que puedan estar allí. Entonces sí, por supuesto que sí. Ese por un lado. Por otro es quiénes habitan. Exactamente, de acuerdo con el estudio que hice en mi tesis doctoral, pues en este artículo no lo menciono en mi tesis doctoral, y de acuerdo como a los procesos de poblamiento que han tenido. Yo les explicaba que Manizales tuvo en la década del 20 década del 20 del siglo XX. En esa se presentaron unos incendios de todo ese centro histórico de Manizales que había sido construido, digamos, en Guadua, y que pues por supuesto y madera, y entonces a través con el sistema de Bareque, en esos procesos de poblamiento desde Antioquia y Cauca, pues ese fue el sistema constructivo que se adaptó, pero pues además porque fue el que se adaptó a esas condiciones de ladera, de temblor, pero que en los incendios pues arrasó con toda esa zona. Se reconstruye Manizales, que además coincide como con un periodo de bonanza cafetera o de introducción del café al mercado internacional. Entonces digamos que hay lo que se ha denominado en algunos periodos aquí en Colombia como esas bonanzas cafeteras. Entonces hay una reconstrucción de todo ese centro histórico, digamos, replicando un modelo que se ha dado en Europa, entonces con una arquitectura que aquí la denominamos republicana, ¿cierto? Es como un neoclásico ahí, pues con unas apropiaciones de nuestro país, entonces se llama ese estilo republicano. Se reconstruye de esa manera. ¿Qué es lo que ocurre? Parte de esa población, digamos, hay una población que es expulsada de ese centro, o sea, de esa zona fundacional, es expulsada porque pues no tienen, incluso eso se queda normatizado, o sea, hay que construir para evitar nuevos incendios, entonces con cemento, con nuevos materiales que mucha de esa gente no podía adquirir por el costo, entonces son expulsados. Y llega mano de obra para esa reconstrucción. Ahí empieza a haber como un primer poblamiento de esas laderas del sur. O sea, esa mano de obra trabajadora que llega. Y también aquellos que son expulsados no pueden cumplir con esa normativa. Entonces ahí empieza como un proceso. Esos son. Digamos que después nuestro país ha sufrido, ¿cierto?, por muchas décadas un conflicto armado intenso. Hay también allí quienes habitan, quienes han generado, han sufrido desplazamiento por el conflicto armado. También se encontró parte de esa población allí. Y dentro de eso, grupos, por ejemplo, no grandes, pero sí algunos indígenas o negritudes. Uno puede encontrar pues, una muestra, no es la principal, no, pero sí en general del conflicto armado. Provenientes, por ejemplo, del oriente de Caldas, donde digamos, el conflicto fue muy fuerte, gente proveniente, pero también
algunos indígenas también, negritudes, uno puede haber, pero en general por ese conflicto armado, ¿cierto? Otra forma de poblamiento que se ha dado allí es eh, una fuerte ola invernal hizo que se construyera por el Instituto de Crédito Territorial, digamos, una urbanización, que es la que se ve, que es trazada, digamos, con ese paradigma moderno, entonces el trazado ortogonal, ¿cierto? Todos los predios divididos, para reubicar toda una población que por una fuerte ola invernal que hubo en el 70, se dio en las laderas, pero del norte, en Manizales. Allí se reubicó y digamos que en esa reubicación familiares o los hijos que se casaban o no sé qué, también como en esas nuevas familias, claro, porque ya hay unos procesos, entonces ellos también lo producen. Finalmente, y hasta que yo hice pues mi trabajo de campo, había un fuerte proceso de repoblamiento con población venezolana. Había mucha población venezolana que estaba llegando allí a ese sector. Por todo, pues la diáspora que ya conocemos, entonces también. Digamos, esos son quienes a través de como el transcurso de la historia han habitado y van poblando estas laderas. Hay otras formas, lo que tú hablabas, sí, por ejemplo, en colectivos de arte, en los jóvenes, mucho allí, digamos, para generar unas reivindicaciones frente a la estigmatización que se tiene por esos lugares. Entonces, hay colectivos, los mismos muchachos de allí, pues entonces a través del arte, de murales, bueno, de lo que, sobre todo de murales. Eh, y se ve mucho allí, bueno, y también hay unos colectivos que han impulsado las huertas urbanas para que precisamente las mujeres puedan trabajar o bueno, puedan producir, más que trabajar es producir para ellos mismos, no tanto para comercializar, sino producir para ellos mismos a través de unas huertas urbanas. Creo que, bueno, no sé si di respuesta a tus inquietudes. Listo. Perfecto, Rolando, muchas gracias. Muchas gracias, Lina, y a Rolando nuevamente por las preguntas. Vamos a dar la palabra a Andrés, que tenía levantada la mano. Andrés, si quieres, Sí. abre tu micrófono. Quería agradecerle a Lina y a Camilo, a Lina la presentación y a Camilo por los comentarios y a todos por las preguntas que han hecho. Me uno un poco a los comentarios de Camilo y a las respuestas del último comentarista de Rolando, como tratando de, a mí hay cosas de la presentación que me parecen esa crítica al paradigma moderno en el que se ancla la planificación desde pues, unos paradigmas que no resultan, digamos, equitativos ni resultan ponderados para toda la población, sino que benefician a unos pocos. Pero pues recientemente con lo del POT uno pensaría que los principios que rigen los POTs, ¿no? Tanto en Manizales como en Bogotá, están más dirigidos a una producción del espacio equitativo, a la carga de beneficios, como hablaba Camilo, más distribuida, mejor distribuida o con, digamos, ciertos principios de justicia social. Pero resulta que, pues, que no es así y la población sigue autogestionándose y sigue produciendo sus espacios, como decías tú, Lina, a partir de saberes empíricos, a partir de los saberes que muchas personas tienen de saber armar sus casas, de haber sido maestros de construcción, maestros de construcción, y en ese sentido siguen produciendo la ciudad los migrantes un poco al margen, ¿no? Como pueden, digamos, basados en esta experiencia de haber construido vivienda previamente en sus
digamos, itinerarios migratorios. Pero entonces, pues yo me pregunto, qué es lo que está sucediendo con la planeación actualmente, porque si se supone que se rige por esos principios, pero no logran desbancar pues esta concepción mercantil pues que estuvo muy en boga en el neoliberalismo, ¿no? De ver el suelo urbano solamente como espacio de usufructo y espacio al que hay que valoriza ciertos lugares y no valoriza otros, pues entonces no sé si estaríamos como quitándole la responsabilidad al Estado de producir esos espacios, esa infraestructura, como decía Camilo, esos accesos al transporte y todo esto a toda la población, incluyendo esta población que obviamente a lo largo de la historia de las ciudades latinoamericanas pues se ha autogestionado su propio espacio y termina legalizándose dentro de la ciudad e incorporándose a su manera a la ciudad, como quitándole todo el peso de lo que debería ser la gobernanza estatal y municipal. Pero bueno, eso es solamente como una reflexión que me deja tu trabajo, que me parece súper interesante, Gracias, Andrés. y igual felicito. Gracias, Andrés. Bueno, em, se me olvidó para darle respuesta a Rolando, también se me olvidó que esas laderas tuvieron un proceso de poblamiento fuerte también cuando hubo crisis cafetera, cuando se inició la crisis cafetera. Esta es una región, Camanizales pertenece a una región cafetera, tradicionalmente cafetera, digamos, entonces ahí hubo una fuerte migración desde el campo en esa crisis cafetera, ¿sí? Que fue como en la década de los 80 y que también fue cuando se empezó ese proceso de legalización y titularización en esa zona. Ese también fue pues también poblado como por como un desplazamiento del campo, pero por la crisis cafetera. Bueno, Ay, y se me olvidaba, disculpa que te interrumpa, tranquila, se me olvidaba no, Andrés. mencionar la metodología que mencionaste de leer con los pies, que no lo explicaste, pero que para los Ah, antropólogos y antropólogas es muy importante esto de, bueno, con qué poblaciones hiciste estos recorridos, de conocer un espacio a través del caminar, que es una manera de conocer y una manera de aprender, pero que me parece súper sugerente. Quería que un poco saber más de eso. Sí. bueno, listo. Voy a Andrés, gracias. Voy a, pues, como a dar digamos, es mi postura, mi visión frente a la primera pregunta. Lo que yo considero sobre, digamos, esos planes de ordenamiento, efectivamente utilizan unos instrumentos de gestión del suelo que buscan un reparto equitativo de cargas, beneficios, por ejemplo, en los planes parciales. ¿Cierto? Entonces, claro, lo que buscan los planes parciales es que al Estado no le quede toda la carga tan grande porque pues no tenemos las condiciones para toda la infraestructura, eh, sino que la asuman y ahí es donde están, no, pues es bueno que se asuma frente a unos beneficios que se van a tener, unas cargas. Lo que pasa es que esos instrumentos, o sea, el Estado, como lo dije en alguna parte de la presentación, genera las normas y las regula, pero digamos el espacio lo producen los privados. Te lo voy a decir así, por ejemplo, los planes parciales. Eso lo pueden desarrollar. Un plan parcial, es decir, la planificación de un sector de la ciudad, la pueden desarrollar las entidades privadas, las inmobiliarias, por ejemplo, o bueno, o constructoras, y lo que van a buscar, por supuesto, ellas es al máximo, al tope, el rendimiento y el beneficio. Entonces, ahí es la crítica. Si bien la norma está establecida para que se generen cargas, para que dentro de eso se deje una infraestructura, que se tengan, ¿cierto?, cumplir con una normativa, espacios públicos, por ejemplo, los espacios pues de ocio, de bien común, las vías, los servicios públicos, incluso la misma norma dice, es decir, en esos desarrollos debe haber una mezcla y se debe dejar un 25% de suelo para vivienda de interés social. Ya la misma norma lo dice. Digamos que en la práctica, quien hace ese desarrollo
es sobre todo, aunque también lo puede hacer el Estado, pero quien lo hace sobre todo son las empresas privadas. Entonces lo que van a buscar es al máximo la rentabilidad, entonces lo que yo de alguna manera explicaba. Entonces, bueno, ese espacio que es un bien común, que es el espacio público para el disfrute, pues se deja lo que exactamente lo que la norma diga, y si se le puede sacar el quite, se le saca, ¿cierto? Porque suelo que vale, que se podría construir, pero que hay que dejárselo, hay que cedérselo al municipio. Entonces, como que ahí se le saca un poco el quite. Se deja el mínimo que se pueda, y muchas veces se deja en, digamos, en no los mejores lugares para el disfrute. Entonces, donde la ladera es muy pendiente, donde realmente puede que no haya un buen disfrute de ese espacio público. Y eso va, pues, en otros aspectos. Pues, va también, digamos, conducente a que se dé en otros sistemas estructurantes del territorio, en vías, en, bueno. Creería yo que ahí es donde está, es decir, que como las políticas neoliberales, que el POT, digamos, apunta y es parte de esas políticas neoliberales. El Estado regula, normatiza, pero quien desarrolla es el privado, quien, ¿cierto? Son las empresas privadas quienes van a llevar a ejecutar, ¿cierto? Por supuesto, ellas en ese modelo que decía yo de acumulación, pues van a buscar es la máxima rentabilidad, entonces en detrimento de otros aspectos que son de beneficio común, ¿no? Yo creo que ahí es donde está lo que, como yo lo vería, porque es que no. Digamos aquí en Manizales, la universidad participó, la Universidad Nacional, en un proyecto de extensión, participó en el desarrollo de un plan parcial. Y entonces, volviendo a lo que hablaba Camilo, eso, por ejemplo, el plan parcial, la normativa, o sea, el desarrollo urbano de un sector de ciudad, no dice que tenga que ser participativo, como si dice que lo debe ser el plan de ordenamiento. Por los planes parciales, o sea, el privado desarrolla como, ¿cierto? Cumpliendo la norma simplemente, pero ahí no hay nada de participación, porque la plata la va a poner él para todo el desarrollo de esa ciudad. Sin embargo, como decía Camilo, esos procesos participativos son importantes. Digamos, ese proceso, ese plan parcial, que también en Bogotá hay algunos ejemplos, se hizo de manera participativa. Y no solo pues con la comunidad directamente afectada por vecinos, que es en la ENEA, ¿cierto? El barrio, como ese barrio obrero que se desarrolló en ese suelo de expansión hacia la zona industrial, sino también con otros grupos de la ciudad, de interés de la ciudad, ¿cierto? Ambientales, por supuesto con gremios económicos, porque pues ahí tiene que haber inversión privada definitivamente, pero se hizo la participación. Digamos que el proyecto se formuló precisamente con todo ese insumo. Entonces, inicialmente se hicieron todos esos talleres participativos que duraron 6 meses, y después todas unas mesas consultivas, ¿cierto? Con esos mismos, mostrando el proyecto, si estaba cumpliendo las expectativas, si se recogía como el, las expectativas de esa comunidad. Claro, la norma no lo pide, entonces un privado pues dice, no me lo piden, yo lo hago, ¿cierto? Yo soy el que voy a poner la plata, lo hago como yo voy a tener mi ganancia, como vaya yo a tener mi ganancia. Pero como En este decía caso, por Rolando, ejemplo. pues hay muchos movimientos que hay, ¿no? Muchos Sí, movimientos sociales que reclaman sí, esa construcción social, esa participación y esa construcción social. sí. Pero me Entonces, aclaras digamos, muchísimo, me aclara mucho tú lo que estás diciendo. listo. Bueno, ese por un lado. Y la otra, pues yo lo denominé como leer con los pies, y hay que recorrerlo, ¿cierto? Hay que recorrer, bueno, como yo las denominé, esas espacialidades, pues, pero además como en una conversa, como estamos haciendo aquí, con sus habitantes, porque son los que conocen. Entonces no es simplemente de ir a recorrerla, ¿cierto? La mirada como
sino que lo que por eso es como leerla, pero leerla con ellos. Entonces es como con ellos mismos todas sus historias de vida, o que cuenten la historia de poblamiento, ¿cierto? Como todo lo que ha sucedido ahí en esos procesos, eh, eh, bueno, y en esos lugares. Digamos que eso fue lo que yo denominé leer con los pies, que fueron además muchas, incluso en esas cartografías yo muestro como 8 o 10, pero fueron muchísimos los recorridos, que no era, vuelvo, insisto, no es un recorrido desde el investigador externo ir y pues, sino, pues hablo como guiados, conversados. Em, sí, eso fue. Mil gracias, Lina. Listo, Andrés. Bueno, si hay más preguntas, parece parece que Claudia estaba así. Sí, qué pena con ustedes, se me bloqueó el computador un momento. Tranquila. Bueno, pero pues ya digamos estamos un poco como hacia el cierre. Yo tenía también un par de cosas que quería como comentar a partir de tu presentación, porque efectivamente, claro, pues toda esta cuestión de la participación y demás pues tiene unos matices, ¿no? A veces se hacen procesos participativos que pues digamos no, muchas veces hacen pasar por participativos, digamos, una serie de Sí. procesos también que no funcionan. Y eso, digamos, yo creo que está en un proceso todavía de elaboración y que tiene unas particularidades de acuerdo a cada uno de los contextos y que debería pues revisarse, digamos, de acuerdo precisamente a esas particularidades. Me hace mucho pensar, pues, digamos, también tu trabajo en mi trabajo doctoral, y creo que hay un elemento que no se mencionó, pero que seguramente lo tienes en tu radar del trabajo que realizaste, y es que, pues, también muchos de los, digamos, de las situaciones que se dan en este tipo de barrios autogestionados, ¿no? De todos estos sectores digamos, que Michelle ayer denomina como el hacer ciudad, ¿cierto? Esas formas que no necesariamente hacen parte, digamos, de las formas establecidas, institucionalizadas, pero que están activas y que son las que muchas veces producen más la ciudad que otras formas, están allí, pero hay unas dinámicas también, digamos, que son como de orden político, que inciden en estos procesos, ¿no? Hay unos procesos de clientelismo que muchas veces impiden que se hagan otro tipo de desarrollos o que se puedan hacer cierto tipo de proyectos, digamos, en muchas veces en las ciudades. ¿Por qué? Porque hay, digamos, unas formas de poder, digamos, capturar a través de promesas políticas de cambio o de servicios o de ofertas, ¿no? A este tipo de sectores, pues que efectivamente también se traducen en, digamos, en esta forma de relacionamiento en términos del poder. ¿No? De cómo se dan, digamos, esas prácticas de poder y entonces uno diría, bueno, ¿por qué los repoblamientos? ¿Por qué las regulaciones, ¿no? Esos procesos de regularización muchas veces pues son como tan complejos y tan difíciles y pues a veces terminan siendo como para algunos también sectores, en fin, y ahí digamos toda esta dinámica que es política y que pues yo creo que en ciudades como Manizales no sería tan difícil digamos, encontrar cómo operan, digamos, Por supuesto que sí. estas cosas, ¿no? Eso, por ejemplo, me parece que es pues un elemento, ¿no? De análisis, digamos, para poder también encontrar formas que no están basadas solamente en lo económico, ¿cierto? Sobre qué es lo que ocurre y cómo es que se dan estos procesos, o se impiden también que se desarrollen cierto tipo de procesos en estos sectores de las ciudades. Hay otro elemento que me parece muy interesante que lo mencionaba Camilo, que tiene que ver con la cuestión de la identidad de los lugares, ¿cierto? Esa es una cosa, digamos que, claro, hay como esa homogenización
¿no? Tanto de las técnicas como de otras formas, digamos, de concebir y de producir los lugares que efectivamente han terminado restándole una identidad, ¿no? A los lugares y también estigmatizando, ¿no? Porque pues entonces no, estéticamente no es aceptable, ¿cierto? No es lo adecuado, no es... y que me parece que tiene mucho que ver también con, digamos, formas propias, ¿cierto? Propias del lugar, de pensar justamente esa relación con el medio ambiente, de pensar esta cuestión que mencionaba Camilo, que me parece muy relevante y que la mencionaba de otra forma también Rolando, y que tiene que ver con la diversidad en todo, ¿cierto? Desde el espacio físico hasta la composición de la población, ¿cierto? Eso cómo puede verse y cómo debería o no pues digamos, tener esa presencia y tener como una marca, ¿cierto?, dentro de la ciudad, que la tiene, pero, digamos, hay esta disputa, ¿cierto?, en las formas de poder, digamos, posicionar con unas formas y unos modos de construir la ciudad de una manera distinta. Por eso creo que, como el énfasis un poco que hacía Rolando, ¿cierto? Es interesante cuando se encuentran algunos colectivos o grupos o incluso muchas veces desde otras formas de organización que terminan, digamos, tomando otros roles como las juntas de acción comunal, en Sí. fin, ¿no? Muchas de estas formas de cómo la gente encuentra, ¿no? Cómo agruparse y resolver muchas de estas cosas, pues incide también en, bueno, qué prácticas concretas, ¿cierto? Cuáles son las características también del medio, ¿no? A las que tendríamos que hacer frente y que pues no pueden, digamos, homogenizarse como se pretende, digamos, desde la aplicación de ciertas técnicas de planificación que pues, digamos, terminan es decir, uno podría verlo en términos incluso, como decía Camilo, geométricos, ¿cierto? Para el tipo de ciudad que es Manizales, pues ese damero y ese cuadrado, pues es muy difícil, digamos, de que pueda como establecerse en muchas partes. Entonces, claro, habría que pensar de una manera, digamos, mucho más, como con mayor fuerza, ¿cierto? Pues cuáles son esas otras formas y cómo pueden pensarse las maneras, digamos, como otras formas de hacer la ciudad. Pero pues obviamente eso tiene esas dificultades, digamos, políticas, eh, porque pues hay la estigmatización, hay formas, digamos, también, como tú decías, de exclusión, que no solamente es esa segregación espacial, sino pues la exclusión de espacios de participación, efectivamente la exclusión de toma de decisiones, porque cuando hablaba de la participación, por eso decía, bueno, hay cosas que se hacen pasar por participación, pero hasta dónde cuando las decisiones no digamos, siguen estando en manos de el técnico que a veces tampoco es tan experto como quisiéramos pensar, ¿cierto? Porque hay toda una institucionalidad y unas dinámicas al interior, digamos, de las instituciones públicas, pues que tampoco es que los expertos muchas veces sean los expertos, ¿cierto? Y todo eso, pues tiene implicaciones grandes en la forma como finalmente, pues se toman las decisiones y como finalmente también se produce en la ciudad. Entonces me parece como interesante, más que como una pregunta, como un comentario, digamos, que también me lleva nuevamente a las reflexiones, como te decía, sobre mi trabajo doctoral, porque tiene mucho que ver también con estas críticas a la planeación, solo que yo lo hice en un contexto distinto, en el contexto de Florencia, en la Amazonia colombiana, pero que pues en términos de cómo hay que apropiarse en cada uno de estos lugares con unas características que son muy distintas, con unos procesos que pueden ser similares en algunas cosas, pero que toda esa composición de la población y la configuración del medio es muy particular, ¿no? Y cómo deberían verse, digamos, también esas particularidades y hasta dónde también, digamos, pues es posible, ¿no? Porque
Yo sé que en ciudades como Manizales, pues lograr la participación tampoco es tan fácil, digamos, una ciudadanía activa y que pueda, digamos, hacer esos diálogos con diferentes sectores, tampoco es que sea tan evidente, digamos, no es como solamente sentar y llamar a la gente y habría que pensar seguramente cómo lograr, ¿no? Cómo avanzar un poquito en esos procesos. Entonces me parece muy interesante este cruce de estas perspectivas y pues los planteamientos también que has hecho. Entonces agradecerte mucho, Lina, por tu presentación. Nuevamente también agradecerle mucho a Camilo por aceptar la invitación para hacer en los comentarios y el diálogo aquí como interlocutor de Lina. Y pues yo quisiera ya dejarlos para que de pronto hagamos unos comentarios de cierre. Ya estamos sobre las 12 del mediodía, entonces le quiero dar la palabra a Lina, agradeciéndole mucho nuevamente de parte de la red Antropurbana y luego pues Camilo, si quieres decir algunas palabras también ya para que vayamos cerrando la sesión. Bueno, no, finalmente, y como lo dije al comienzo, pues también agradecer a la red por la invitación, esperar que se unan más los lazos, que podamos desarrollar, ¿cierto? Otras actividades con el grupo de investigación nuestro desde aquí de la Universidad Nacional, de Manizales, la maestría nuestra, que es la maestría en Hábitat, el profesor Camilo Lozano también es profesor de la maestría en Hábitat de la universidad, pues de nuestra universidad. Entonces, mirar, ¿cierto?, qué actividades poner, ¿cierto?, a disposición, pero también las colaboraciones que ustedes puedan darnos, ¿cierto?, hacia el grupo, la universidad, la maestría, y nosotros también estar abiertos pues a todos los procesos en que podamos participar, ¿sí? Las redes me parecen unos espacios fabulosos, ¿cierto?, para generar, digamos, conocimiento, pero también colaboraciones importantes en los procesos que podamos estar desarrollando. Entonces, pues agradecerles a todos los que participaron, a las preguntas y esperar que el trabajo pues haya sido del agrado de ustedes, por lo menos que se haya, como que haya motivado, ¿cierto?, a esas preguntas, a que se generen otras inquietudes, incluso a la crítica también, pues porque no siempre las posturas que se asumen en un trabajo puede que sean, digamos, también están abiertas a la crítica y pues el artículo queda a disposición y mi tesis doctoral está también en el repositorio de la Universidad de Caldas por si la quieren revisar. Y que tengan pues un feliz fin de semana, una feliz tarde. Muchas gracias, Lina. Camilo. Gracias, muchas gracias por la invitación también a la red. Me parece que cada vez que nos encontramos se encuentra más gente a menos grados de separación, lo cual es algo importante porque se van juntando esfuerzos y también intereses que eventualmente desembocan en asuntos edificantes. Entonces, muchas gracias. También de mi parte, al menos del grupo de investigación Antropos, que es al que pertenezco actualmente, desde allí también estamos impulsando algunos proyectos vigentes en donde entra en la reflexión urbana propiamente dicha, algunos asuntos como la memoria y el turismo, por ejemplo, que también tienen, de algún modo, son tópicos que tienen una tendencia importante ahora. Muchas gracias nuevamente, gracias por la generosidad en las presentaciones y espero que sigamos conectados. Claro que sí. Sí, por Bueno, supuesto. nosotros desde la red Antropurbana agradecer nuevamente a nuestros dos invitados, a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Ustedes saben que posteriormente estaremos publicando el video de esta conversa en nuestro canal de YouTube, entonces les estaremos avisando de manera pertinente para que puedan también, quienes no han podido conectarse hoy, pues seguir, ¿no?, como conectados con nosotros y tener acceso a este material. Agradecer muchísimo también a Rolando y al CIESAS de México, al CIESAS Occidente de México, que son quienes nos han facilitado la conexión para el enlace el día de hoy. Desearles también unas felices fiestas. Como les decía, esta es nuestra última actividad. Estamos cerrando con ustedes
nuestras actividades del 2023 y esperamos contar nuevamente con su participación en el 2024. Entonces, les estaremos enviando nuestra nueva programación a partir del mes de enero para que todos estén pendientes. Seguiremos con nuestra lista de difusión, haciendo pues esta difusión de estos trabajos, que es como una de nuestros objetivos a través precisamente de actividades como las conversas antropourbanas, de hacer una mayor difusión de todos estos trabajos que consideramos que son interesantes y pues que tienen, digamos, contribuciones importantes para las ciencias sociales, para la antropología y para otras disciplinas también, como muchos de ustedes lo saben, pues aquí hemos convergido con diferentes, digamos, perfiles, ¿no? Disciplinares y profesionales, entonces seguiremos en esa misma línea. Entonces, no, simplemente también desearles una feliz tarde y pues nos veremos seguramente muy pronto nuevamente aquí a través de nuestras actividades de la red antropourbana. Es realmente para nosotros, para todos los que estamos aquí, miembros de la red y quienes se vienen como acercando a la red, pues es un gusto, digamos, podernos encontrar en estos espacios. Entonces, bueno, también si quieren hacernos propuestas, estamos también abiertos a recibir sus propuestas. Precisamente voy a dejar en el chat algunos datos. Creo que se borraron los datos. Bueno, nos pueden de todas maneras contactar a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestro Facebook, y pues esperamos que puedan consultar, como les decía, tanto el material que subiremos de esta conversa, como pueden ver también las conversas anteriores que hemos realizado. Entonces, un feliz día para todas y todos y hasta el 2024 nos volveremos a ver. Un abrazo Felices fiestas enorme. también, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias.